Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su privacidad. Bienvenidos a su programa Juicios Orales, Justicia Diferente. En los aeropuertos, para algunos, las maletas representan la gran oportunidad de sembrar droga en el equipaje de otros, ya sean familiares, amigos o incluso desconocidos. El caso pudo haberse resuelto anticipadamente mediante un procedimiento abreviado, pero el acusado sostiene que él no sabía de la existencia de la marihuana, por lo que el proceso se llevará a cabo mediante el juicio oral que veremos a continuación. ¿Se ponen de pie para recibir a la señora jueza? Gracias. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Se abre la sesión. Señora fiscal, ¿sería tan gentil de presentarse, por favor? Licenciada Blanca Pucci, en representación de la Fiscalía, con datos y domicilio ya registrados ante este tribunal. Señor abogado de la defensa, ¿sería tan amable de presentarse, por favor? Sí, su señoría, licenciado Luis Genaro Vázquez Colmenares, defensor del acusado Emiliano González, quien me acompaña. De acuerdo, entonces ahora vamos a presentar los alegatos de apertura de ambas partes. ¿Sería tan amable, señora fiscal, de iniciarlos? Gracias, señoría. Esta Fiscalía trae ante este juicio oral el caso de Emiliano González por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de marihuana. Los hechos acontecidos tuvieron lugar en el aeropuerto. Uno de los policías que está adscrito a ese lugar, alerta con un perro, notó la presencia de Emiliano, quien venía en compañía de su amigo Antonio. Y al acercarse a esta persona, se le encontró en su maleta unos tenis en cuyo interior se encontraban 3 cigarrillos que se comprobará que fue marihuana. La defensa seguramente intentará acreditar que Emiliano no sabía. Sin embargo, con las pruebas que vamos a ofrecer, acreditaremos plenamente que Emiliano sí tenía conocimiento de lo ilícito de su conducta, para lo cual esta Fiscalía ofrecerá como testimonios al testigo David Trujillo, que es el elemento de la policía quien descubrió a Emiliano. También traerá a la perito Anaí Robles, que nos dirá los resultados de su análisis. Y finalmente escucharemos al perito en materia de química, quien nos dirá cuál fue el resultado del examen toxicológico practicado a Emiliano y a su amigo Antonio. Con todo lo cual, la Fiscalía propone un caso sólido en contra de Emiliano González. Eso es todo, señoría. Abogado de la defensa, ¿sería tan gentil? Estamos ante la presencia de una injusticia, de un abuso policial, su señoría, en donde se pretende incriminar a un joven estudiante. No podrá probar la Fiscalía que mi defendido haya tenido la voluntad ni el conocimiento de que se encontraba en posesión de sustancias prohibidas, sino que habían sido introducidas por parte de su amigo Antonio Jimeno, y el cual en ningún momento le hizo de su conocimiento ni le pidió que tuviera ocultas estas sustancias ilícitas. Y yo le pido a su señoría que se absuelva de los cargos que se le imputan a mi acusado por no tener voluntad ni conocimiento de que se encontraba en posesión de sustancias ilícitas y mucho menos en cantidades prohibidas por la ley. Ambas partes han presentado ya los hechos. La Fiscalía sostiene que Emiliano es culpable por la aportación de marihuana. Y la defensa alega que Emiliano no sabía que estaba transportando la droga de su amigo dentro de unos tenis. Ahora continuamos con las pruebas. Llama al testigo policía federal de nombre David Trujillo Caballero. Oficial, ¿sería tan gentil, por favor?
¿Protesta usted conducirse con verdad al interrogatorio que se le vaya a formular en relación con el juicio que nos tiene aquí? Sí, protesto, su señoría. Por favor. Díganos, ¿sabe cuál es el motivo por el cual se encuentra presente el día de hoy? Yo estoy asignado al aeropuerto por la Dirección de Antinarcóticos y fue encontrado en las maletas de una de las personas varios cigarros de marihuana. ¿Nos puede decir, entonces, cuál fue su intervención en estos hechos que nos acaba de mencionar? Es mi responsabilidad revisar las maletas de todas las personas. Para esto me auxilio de un perro entrenado para detectar las diferentes sustancias ilícitas. Ese día estaba yo revisando las maletas con el perro y entonces al llegar al lugar donde estaba Emiliano con sus maletas, el perro empezó a ladrar. Los llevé al cuarto de revisión, les pedí permiso para revisar sus maletas y me dijeron que sí. Cuando puse al perro a oler por una segunda vez, siguió ladrando, pero específicamente sobre unos tenis que estaban en la maleta de Emiliano. Cuando yo revisé los tenis, encontré 3 cigarros de marihuana. Seguí revisando los zapatos y revisé los del otro compañero y encontré otros 3 cigarros de la misma sustancia. Y los puse a disposición del Ministerio Público. Son todas las preguntas. Muchísimas gracias. Abogado de la defensa, ¿desea usted contrainterrogar al testigo? Sí, su señoría, gracias. Usted acaba de manifestar a su señoría que usted hizo la revisión de la maleta. Cierto. Y usted manifestó que en el interior de la maleta usted descubrió un par de tenis en cuyo interior se encontraban estas sustancias prohibidas, ¿cierto? Cierto. En la entrevista que usted le hace a los jóvenes, ¿le preguntó usted a Emiliano de quiénes eran los tenis? Sí. ¿Y de quiénes eran los tenis? Antonio Jimeno. Gracias. No más preguntas, su señoría. Gracias. Puede dejar el lugar. Gracias. Señora fiscal, llamamos a su siguiente testigo, por favor. La perito Anaí Robles Yáñez, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tome asiento si es tan amable, por favor. Gracias. ¿Protesta usted conducirse con verdad en el interrogatorio que se le va a hacer? Sí, protesto, su señoría. Su testigo. ¿Nos puedes decir cuál es el motivo por el que te encuentras el día de hoy aquí con nosotros? Sí, hubo una intervención del Ministerio Público para pedirme un análisis de una sustancia. Me pidieron 2 datos, era verificar el peso y analizar si el vegetal era marihuana o no. ¿Cómo te fueron entregadas estas evidencias por parte del Ministerio Público? Me entregaron 2 sobres. Anaí, si tuvieras a la vista los sobres que acabas de hacer referencia, ¿serías capaz de reconocerlos? Sí, tienen mi firma y la cadena de custodia. Señoría, permiso para mostrarle al perito los sobres a los que me hago referencia. Con mucho gusto, pero primero muéstreselos Sí, al señor abogado de la defensor. defensa, por favor. Le muestro. Adelante. Gracias. ¿Nos puedes decir qué es lo que te acabo de entregar? Sí, son 2 sobres, en cada uno tiene 3 cigarros de marihuana. ¿Qué fue la técnica que empleaste? Coloqué en el vegetal una sustancia reactiva, la cual me dio positivo. Es decir, que el vegetal sí es marihuana. Son todas las preguntas, señoría. Gracias, señora fiscal. ¿El abogado de la defensa desea contrainterrogar? No, su señoría. Muchas gracias. Puede retirarse. Gracias. Señoría, solicito se incorpore a la carpeta administrativa las 2 sobres marcados con evidencia 1 y 2. Sí. Si es tan amable. Sí, es tan amable, señorita. Su siguiente testigo, por favor, fiscal. Sí, llamo al perito en materia de química, el señor Alberto Licea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Protesta usted decir la verdad a los interrogatorios que les sean hechos el día de hoy? Sí, señora, protesto. Muchas gracias, señor. Es su testigo. Buenas tardes. ¿Nos podría decir cuál es el motivo de su presencia el día de hoy ante este tribunal? Claro que sí, voy a dar el resultado de los exámenes toxicológicos de Antonio y Emiliano.
Muchas gracias. ¿Nos puede decir cuál fue el resultado de esos exámenes? Después de haberles realizado los exámenes correspondientes de sangre, se pudo comprobar que existen sustancias tóxicas. Esto quiere decir que dieron positivo a sus exámenes de droga. Son todas las preguntas, señoría. Gracias, señorita fiscal. ¿Desea usted contrainterrogar? Sí, su señoría. ¿Usted recabó esas muestras de sangre del señor Emiliano en presencia de su defensor? No. Gracias. No más preguntas, su señoría. Eso es todo, señor. Gracias. ¿Se puede retirar? Gracias. ¿Tendrá usted algún otro testigo por presentar? No, señoría, por parte de la Fiscalía son todos los testigos. Gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Abogado de la defensa. Sí, su señoría. Solicito el ingreso a esta sala de audiencias al testigo Alfredo Rodríguez García. Oficial, por favor. Tome asiento, por favor. Gracias, señoría. ¿Protesta usted decir verdad ante los interrogantes que le vayan a hacer el día de hoy? Sí, señoría, protesto. Su testigo. Buenas tardes. ¿Sabe cuál es el motivo de su presencia en esta sala de audiencias? Yo vengo a testiguar a favor de Emiliano, ya que soy su entrenador de básquetbol. ¿Qué opinión tiene de él? Un buen alumno, una buena conducta, es muy sano, muy deportista. ¿Ha percibido alguna anomalía, alguna falta de rendimiento de su parte en sus entrenamientos? No que yo sepa. No tengo más preguntas. ¿Desea la fiscalía contrainterrogar al testigo? Sí, señoría. ¿Usted sabe el motivo por el cual está Emiliano este día aquí, en este juicio? Se le acusa de tener en su posesión hierba tóxica, que es la marihuana. ¿Usted sabe dónde fue que le encontraron esa marihuana? No. Entonces no sabe nada en relación a los hechos. Solamente está hablando a su favor, como lo dijo, porque lo conoce desde hace mucho tiempo, porque lo entrena, ¿cierto? Así es, señor fiscal. Muchas gracias, señoría. Son todas las preguntas. Gracias. Se puede retirar. Con permiso. Su siguiente testigo, señor abogado. Solicito autorice el ingreso a esta sala de audiencias del testigo Antonio Jimeno. Por favor, oficial. ¿Protesta decir la verdad a las preguntas que se le formulen el día de hoy? Sí, su señoría. Perfecto. Su testigo. Señor Antonio Jimeno, muy buenas tardes. ¿Reconoce a la persona que está sentada a mi lado? Sí, Emiliano González. ¿Por qué lo conoce? Porque somos amigos desde la primaria. ¿Y qué me puede decir del día de los hechos? Le había preguntado si no tenía ganas de fumar en nuestro viaje. Él no me respondió y sin avisarle, a falta de espacio en mi maleta, le entregué un par de tenis a él. ¿Qué hizo con ese par de tenis? Le inserté 3 cigarrillos de marihuana. Posteriormente, fuimos detenidos por la policía antinarcóticos. ¿En dónde? En el aeropuerto. Porque íbamos saliendo y el perro comenzó a ladrar y abrieron la maleta de Emiliano y el perro empezó a ladrar directamente hacia un par de tenis, mis tenis que estaban en la maleta de Emiliano. ¿Por qué ladró el perro? Porque en esos tenis estaban 3 cigarrillos de marihuana. Posteriormente la policía abrió mi maleta y me abrió todos los pares de tenis y efectivamente en un par de tenis míos tenía otros 3 cigarrillos de marihuana. No tengo más preguntas, su señoría. Gracias. ¿La fiscalía desea contrainterrogar al testigo? Sí, señoría. Por favor. Cuando tú le comentaste a Emiliano sobre tu deseo de que fumaran marihuana, que dices que no te respondió, ¿tú qué pensaste? Yo pensé que le gustaba la idea, sin embargo que le daba miedo. ¿Por qué crees que pensó que le gustaría? Porque hace poco tiempo habíamos probado la marihuana juntos. Tú nos acabas de decir que Emiliano no sabía que la marihuana que tú pusiste en esos tenis que estaban en la maleta de Emiliano tenían justamente la marihuana, ¿cierto? Cierto. Y también nos dijiste que tú eres muy amigo de Emiliano, o sea, que no quisieras ver a tu amigo en la cárcel, ¿cierto? No. Son todas las preguntas, señoría. Se puede retirar si es tan amable. Gracias, señoría. ¿Abogado de la defensa? Sí, su señoría, solicito autorice que rinda declaración el acusado Emiliano González. Autorizado.
¿protestas decir la verdad a todas las preguntas que se te hagan el día de hoy en este juicio? Sí, protesto, su señoría. Quiero informarte además que tienes derecho a la no autoincriminación. Esto quiere decir que aun cuando ellos te pregunten, tú puedes permanecer en silencio. Sí, su señoría. De acuerdo. Proceda, por favor, abogado. Señor Emiliano González, ¿qué recuerda el día de los hechos? Estábamos en el aeropuerto. ¿Quiénes? Antonio y el equipo de básquetbol. Se acercó un policía con un perro y el perro empezó a ladrar a nuestro equipaje y nos dijo que si podíamos pasar a un cuarto para que revisara lo que había dentro de las maletas. Nos pidió permiso para abrir las maletas y el perro empezó a ladrar hacia unos tenis que estaban dentro de mi maleta. ¿Qué tenis? Unos tenis que Antonio me había dado porque en su maleta ya no cabían. Y los abrió el policía y encontró 3 cigarros con marihuana. Y ya dentro de la maleta de Antonio también encontró otros 3 cigarros de marihuana. ¿Y usted qué pensó cuando vio que sacaron esas sustancias de su...? Pues yo pensé que no las habían sembrado o algo así. La verdad es que... ¿Por qué? Porque yo no tenía la menor idea de que estaban esas sustancias ahí. Antonio empezó a llorar y después cuando vi a Antonio que se puso así, entendí que seguramente él las había puesto. ¿Por qué? Un día antes él había comentado el hecho de fumar en el viaje. ¿Qué? Pues no dijo qué, pero intuí que era marihuana porque pues ya se había hablado del tema. Yo la verdad no le dije nada, no me pareció algo correcto porque íbamos a un juego de básquetbol. ¿Alguna vez ha consumido usted alguna sustancia? Sí, marihuana. ¿Y normalmente usted se encuentra en posesión de esa sustancia? No, de hecho la probamos Antonio y yo con unos de sus amigos, pero no lo habíamos hecho antes y de hecho fue... ¿El día de los hechos se encontraba en posesión de esa sustancia? No. ¿Usted sabía que esa sustancia estaba en el interior de su maleta? No lo sabía. Gracias. No tengo más preguntas, su señoría. ¿La fiscal desea contrainterrogar? Sí, señor, un par de preguntas. ¿Desea usted responder? Sí, su señoría. De acuerdo. Por favor, señora. Emiliano, nos acabas de decir que tú ya sabías y habías tenido contacto con la marihuana, ¿cierto? Cierto. Y esto lo dices porque ya habías fumado marihuana con Antonio, ¿cierto? Sí, fumamos. La primera vez que lo hicimos fue hace 5 días y de hecho lo hicimos con amigos que él tiene, pero ha sido la única vez que he consumido la sustancia. Son todas las preguntas, señor. Gracias. ¿Se puede usted retirar, por favor? Señor abogado, ¿tiene usted alguna otra probanza que pendiente de desahogo? No, su señoría, no tengo más pruebas. Las pruebas que presentaron ambas partes serán piezas claves para el veredicto del juez. A continuación, el desenlace del caso. Veamos. Siendo así, entonces pasaremos a los alegatos conclusivos, por lo que le pido a la fiscal inicie con ellos. Esta representación social ofreció a usted, como lo prometió desde un principio, pruebas que a nuestra consideración resultan bastantes, no solamente para tener acreditado el delito, sino la plena responsabilidad de Emiliano en este caso. Porque como usted lo escuchó del aperito, los cigarrillos dieron positivo a marihuana. Es verdad que esa prueba por sí sola no basta, pero también escuchamos a Antonio, quien dijo que eran amigos de toda la vida, con lo cual se justifica el porqué de su testimonio. De cierta forma es entendible. Sin embargo, no justificable, porque lo cierto fue que Emiliano y Antonio hablaron días antes sobre la posibilidad de fumar marihuana en ese viaje. Aceptamos que el señor Emiliano no contestó, pero Antonio pensó que le encantaría la idea. El conocimiento de que la persona sabía lo que estaba haciendo es un elemento subjetivo que se deduce. Lo cierto, señoría, es que Emiliano se encontraba en posesión de esa cantidad de marihuana que es contra la ley. Solicito sea condenado y le sea impuesta la pena correspondiente, señoría. Muchas gracias. Señor abogado de la defensa. Su señoría, como lo establecimos, desde un principio esto es un abuso policial en perjuicio de un joven estudiante con un futuro promisorio. A lo largo de esta audiencia,
no hemos nosotros visto que se haya vertido una prueba contundente para establecer que Emiliano González tenía la voluntad de cometer un delito que se le imputa. Él tenía un desconocimiento absoluto de que dentro de sus pertenencias existía sustancias prohibidas en el interior de zapatos que ni siquiera eran suyos. Escuchamos al perito en química forense que le practicó una muestra de sangre para el toxicológico, prueba que es ilegal porque no se practicó en presencia de esta defensa y debe de ser desestimada absolutamente por parte de esta autoridad judicial. Y si hubo pláticas previas relativas al consumo o incluso si hubo consumo de sustancia en los momentos previos a que Antonio y mi defendido hayan sido detenidos en el aeropuerto en supuesta posesión, esos son hechos totalmente ajenos a los hechos que se investigan y sobre los cuales versa este juicio oral. Por tanto, su señoría, solicito a usted que valore de manera justa todas estas probanzas y estos argumentos y absuelva a mi defendido por considerar que fue víctima de un abuso policial en el aeropuerto. Es todo, su señoría. Emiliano, ¿hay algo más que quisieras agregar? Sí, nada más quiero agregar que yo no tenía conocimiento de las sustancias que iban en mi maleta y que por lo que se me acusa, que es por la posesión de esa sustancia, yo no tenía ningún conocimiento. Sería todo. ¿Emiliano será inocente o culpable de los hechos que se le acusan o quedará absuelto de todo delito? Veamos. No habiendo más pruebas que desahogar y habiendo las desahogadas constituidas, solicito que por favor se pongan de pie para escuchar el fallo. En atención a lo antes dicho, y a que no veo culpabilidad en el actuar, en la conducta de Emiliano González Trejo, determino el día de hoy que sea absuelto de este delito y puesto en absoluta libertad. Por favor, se cierra esta audiencia.